Bien, hoy te voy a platicar de un tema muy importante que parecieran sinónimos, que es el non-compliance y el fake compliance. Son temas que te deben de preocupar si estás en el mundo del compliance, ya sea del tema penal o del tema administrativo, pero es algo que nos golpea en todo el mundo y sobre todo estamos hablando de un tema que es de índole global. Y más aún cuando tenemos tratados de libre comercio como el que tenemos en México, que cuenta que esa es una empresa de cumplimiento. Así que te explico de qué se trata este fenómeno y esta irregularidad después de esto. ¿Qué tal? De nueva cuenta tu servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa, SEDE. Como te anticipaba, habemos países que tenemos muchos tratados comerciales y cada vez los tratados internacionales en materia de comercio están buscando que exista una igualdad y una justicia social para que el comercio sea justo, para que respete los territorios y sobre todo a las personas que ponen su esfuerzo para llevar a cabo las actividades económicas. Por ello, en el caso de nosotros, de México, tenemos un tratado con Estados Unidos y Canadá en el cual se hizo a mucho estilo del compliance, es decir, buscar el cumplimiento. Un ejemplo muy claro es el apartado 23, que habla sobre las condiciones laborales, situación que ha llevado a nuestro país a hacer reformas legales en materia laboral. No es del gobierno actual ni del anterior, es una consecuencia para poder cumplir con este tratado de libre comercio. Y en segundo lugar, las relaciones de los exportadores hacia estos países tienen que demostrar que este exportador cumple con este apartado con todos sus trabajadores. No trabajan menores de edad, jornadas justas y con condiciones de salud y salubridad en los centros de trabajo, por ejemplo. Pero no termina ahí, pasa a una cadena de valor, como lo he platicado, a los que suministran a ese exportador de otros bienes. Y estos son los primeros que pueden llevar a cabo un non-compliance, ¿sí? Es decir, que tengan incumplimiento, que puedan dañar y hacer que no tenga los beneficios del tratado el exportador directo. Entonces, el non-compliance es una situación que se da cuando las empresas simplemente incumplen con la norma, con sus códigos de ética, si es que los tuvieran, y con cualquier tercero relacionado. Es realmente la ausencia de una verdadera cultura ética y una escasez de recursos para enfocarlos a ese desarrollo de cumplimiento. Uno de los escándalos más relacionados con el non-compliance es lo que sufrió la automotriz Volkswagen cuando anunció hace un par de años que sus motores diésel emitían determinada cantidad de contaminantes. Después se pusieron a prueba por terceros en laboratorios y resultó que no era así. Entonces, pese a ser una empresa de cumplimiento, le faltó una cultura ética para que no fueran rechazados esos motores y bueno, le costó una caída en el valor de sus acciones. Esto es un non-compliance. Aparento ser, pero no me comporto como. Por otro lado, tenemos el fake compliance, que es un término que tomo de Alanis Casanova, de la firma KPMG, que es alguien que leo mucho y me interesó mucho su análisis del fake o make-up compliance, es decir, preparar una apariencia de cumplimiento que por dentro no lo soy, logrando publicitar la existencia y socializar que es una empresa de cumplimiento y llevo a cabo la implementación de programas de cumplimiento que resultan inadecuados, pero simplemente resultan lo necesariamente aparente para que los terceros internos y externos crean que somos de cumplimiento. Sin embargo, esto va a generar no solamente una confusión, sino estamos cayendo en un engaño tal cual, que esto va a conllevar, independientemente de las responsabilidades que pueda atribuir por las conductas irregulares por sus incumplimientos en materia civil, mercantil, administrativa o penal, esto puede conculcar específicamente en los delitos que nuestro Código Nacional, el Código Federal
Código Penal Federal, en su artículo 11 bis, establece para las personas jurídicas. Entonces aquí es donde tienes que tener mucha atención, porque hay un principio que se consagra, y así lo digo de una manera muy solemne, en la circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado Español, donde se establece los criterios que se deben de seguir para poder establecer si los programas de cumplimiento son adecuados y eficientes para la entidad. Es decir, hay un principio de proporcionalidad. Los programas de cumplimiento no pueden ser tan laxos frente a la complejidad de la actividad que lleva a cabo la entidad, pero tampoco pueden ser tan complejos que sean imposibles de ser cumplidos por parte de la entidad. Entonces se tiene que buscar esa exactitud, y tú como oficial de cumplimiento o como empresario tienes que buscar esa optimización. ¿Cómo te vas a dar cuenta si realmente está operando una empresa de cumplimiento? Independientemente, y voy a hacer un lado, obtener la certificación de la ISO 37301, también desde la manera en que se lleva a cabo o anuncia el empresario que lo tiene. Cuando tú le pides cuánto le pagas al oficial de cumplimiento por la implementación o por la mejora continua, si tú le estás hablando en pesos mexicanos, vamos hablando en dólares, de 1,500 a 2,000 dólares mensuales, pues en realidad no es muy razonable para una entidad que esté facturando a lo mejor 5 o 7 millones de dólares al año, ¿sí? Hay libre competencia, pero desde ahí empiezas a ver que con eso quieren cubrir una gran y relevante necesidad. Queda corto, no tiene los recursos ese oficial de cumplimiento. Segundo, ¿quién es ese oficial de cumplimiento? ¿Qué ha hecho? ¿Dónde ha estudiado? Y no es tanto los papeles, porque basta con que sea alguien estudiado. Y alguien estudiado escribe, crea contenidos, fomenta la cultura del compliance. Entonces, ¿quién es? ¿Dónde ha estado? ¿Sí? Por otro lado, la entidad, simplemente la primera pregunta clave es ¿cómo opera el canal de denuncias? Y cómo desahoga cualquier denuncia relevante, y a través de qué órganos del gobierno corporativo se lleva a cabo y hasta dónde. Con esta última pregunta sabrás si realmente es una empresa de cumplimiento. Esa es mi apreciación cuando me toca evaluar una compañía. Pues bueno, finalmente, pues aquí a través de este video quiero externarles una satisfacción que tuve el día de ayer de mi colegio, del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, capítulo Occidente, donde se me designan dos tareas: ser subcomisionado en materia de compliance junto con mi comisionado, que es el doctor Fernando Agraz, y por otro lado soy el comisionado del desarrollo de firmas jurídicas e innovación ambas del capítulo Occidente. Agradezco a nuestro presidente Alberto Rubalcaba y a nuestro expresidente fundador, el doctor Domingo Ruiz, por esa confianza depositada en su servidor. Y bueno, quería externarla de manera pública. Así que no te despegues, porque ahora va a ser todavía con un trabajo más constante en temas de compliance y gobierno corporativo. Así que nos vemos en la próxima. Chao. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejero Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.